El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. La televisión durante 60 años de existencia en Colombia se ha convertido en una ventana que descubre lo desconocido, lo lejano. A través de la pantalla se empezaron a conocer en imágenes con movimiento, expresiones políticas, personajes, teleteatro, espacios educativos y culturales que pueden tener más recordación que en otros medios como el periódico o la radio. Con hechos e historias que nos acercan al país, situaciones buenas o malas, ficción o realidad, pero que dejan memoria. El Comité Defensor del Televidente en el programa Saberte Ver hemos venido presentando como un homenaje a la televisión colombiana en sus 60 años. Hay que recordar que la televisión colombiana nació pública y en este programa vamos a ver la televisión regional, Teleantioquia. Recordemos que en 1985 Teleantioquia fue el primer canal regional público de Colombia que nos permitió abrir y ampliar el panorama y el cubrimiento de la televisión a la región. En ese momento se hizo un gran homenaje a lo que es toda la televisión en Colombia y ahora Teleantioquia, después de más de casi 30 años, ha venido generando proyectos que han integrado la región. Hoy veremos cómo Teleantioquia, como televisión pública, ha propiciado espacios de encuentro, de reflexión y ha hecho el cubrimiento de noticias tanto alegres como fatales y ha creado también su propio trabajo de cubrimiento de historias de Antioquia y de los antioqueños, con series, documentales, entre otros. Que los televidentes son el verdadero motivo por el cual Teleantioquia está generando reflexiones sobre la región y sobre todo el televidente de Antioquia. En busca de que la televisión sea descentralizada, en el departamento de Antioquia, después de una insistente propuesta con el gobierno nacional, las universidades y dos entidades descentralizadas del orden departamental, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y las empresas departamentales de Antioquia EDA, hoy Edatel, seguían promoviendo en la región la intención de fundar un canal regional de televisión, Teleantioquia. Yo quisiera empezar por decir fundamentalmente lo siguiente. La diferencia entre la televisión de ahora, o sea, estamos a 30 años prácticamente de haber comenzado el canal, y la televisión que se hizo en su momento, en el momento de origen del canal, en 1985. Yo veo 4 diferencias muy grandes. La primera es una diferencia de concepción. Con eso me refiero al momento en que empezó el canal y cómo se pensó el canal. El canal me parece a mí que tenía un componente como de cierta manera de aventura, muy aunado a la manera de ser de los antioqueños. Queríamos ser los primeros en tener un canal regional, en un canal que identificara, que estuviera muy cerca de las actividades culturales y de idiosincrasia de esta región de Antioquia. En segundo lugar, una gran diferencia técnica. Cuando el canal arrancó, el canal se ubicó en lo que se conocía como la banda VHF. En ese momento, si mal no estoy, había únicamente 2 canales y nosotros. Nosotros fuimos los primeros, el primer canal regional del país y en ese momento estuvimos adelante de los canales privados. Los canales privados aparecieron en el año del Mundial en Estados Unidos. Antioquia empeñada en la necesidad de ver su entorno más cercano,
de mostrar sus regiones, la diversidad y en busca de la integración de su territorio. Finalizando el año 1984, el presidente Betancur expide 2 decretos relacionados con la televisión. El Decreto Nacional 3100, que autoriza la creación de los canales o cadenas regionales de televisión, y otro, el 3101, en que se autoriza a Inravisión a firmar un contrato de sociedad con las empresas departamentales de Antioquia EDA para establecer en Antioquia un canal regional. Nosotros desde la Universidad de Antioquia iniciamos prácticamente que un movimiento para generar fuentes de empleo para periodistas. Nosotros no teníamos, sino en esa época éramos la tercera generación de periodistas de la Antioquia, la primera facultad de comunicaciones que tenía el país, y desde ahí sabíamos que no teníamos sino, por ejemplo, o El Colombiano, o Caracol, o RCN, y para trabajar. Plazas que eran muy difíciles de llenar y habíamos ya una oferta profesional interesante. Entonces nosotros pensamos, estaba en el gobierno de Turbay y empezamos a mover un proyecto de ley para crear los canales regionales. En ese gobierno del presidente Turbay se presentó algo, no se llegó a ningún efecto, pero vino el gobierno de Belisario Betancur con Noemí Sanín y se presentaron ya aliados con otros líderes regionales, el gerente del metro, mucha gente que se involucró en el proyecto, entonces logramos sacar los canales regionales. Eso fue una de las metas fundamentales como estudiante. Me gusta mucho lo que presenta Teleantioquia y desde sus inicios me gustó mucho que el solo hecho de decir regional, ya me imagino yo la finca, las vaquitas, los caballos, los pájaros, las montañas, el aire fresco. Entonces para mí eso es muy importante porque a partir de ahí empecé como a crear muchos cuentos e historias para mis alumnos y eso es lo que yo le transmito a ellos en todos los temas que trabajamos acá en el salón. Yo vivía en Aranjuez y el televisor era marca Motorola y todos nos sentábamos en la sala a ver los programas, a ver a Joy 2, a ver a Naturalia, también a ver el programa de cumpleaños que decía Gloria Valencia de Castaño, me parece. Nos sentábamos todos de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, pues en intervalos, mientras que hacíamos tareas para poder como ocupar ese espacio también, porque era un tiempo muy sano en ese entonces. El 11 de agosto de 1985, Día de la Independencia de Antioquia, se inaugura el primer canal público regional de Colombia, Teleantioquia. Nace siendo un canal educativo y cultural sin grandes capitales y sin la autorización para la comercialización. La televisión nacional, por ejemplo, es producto de un dictador y era para hacer política y por eso tuvimos una televisión bastante precaria los primeros 2 años antes de que se les ocurriera pensar en que no, esto no puede ser solamente para el Estado porque el Estado es solamente una versión de lo que es un pueblo. Tuvo que haber pasado mucho tiempo y pasar pues todas las legislaciones, la primera legislación es del 78 si no estoy mal, donde se empieza a hablar de la necesidad de un canal regional, de canales regionales, de hacer televisión regional en el país. Pero eso fue tumbado por los grandes monopolios que todavía existen ahora ya reconvertidos en canales nacionales privados. Entonces, digamos que el nacimiento puntual es en el 85, aunque la legislación viene del 84. Pero el concepto viene caminando desde que la misma televisión se hizo, solo que nunca tuvo posibilidades materiales de ser concretado, se demoró casi 30 años en hacer ese tránsito de pasar de una idea a ser un concepto establecido y ya con unas partidas presupuestales para poder arrancar, pero incluso fue un proyecto que no tuvo una buena apuesta. Si miramos bien la prensa de la época y los decretos con los cuales se fundó, por ejemplo, Teleantioquia, que fue el primero, de entrada lo montaron un poquito desahuciado si se considera el nivel de presupuesto que se le estaba planteando. Y el hecho de tener que depender del orden central de Inravisión como parte del convenio para hacer... O sea, había algo de mesianismo en el asunto,
como, ok, en Revisión va a civilizar a las provincias y le va a permitir hacer televisión, lo cual era absurdo porque ya había productoras de televisión acá muy vinculadas a las agencias de publicidad que ya existían. Las productoras existentes en la época fueron un recurso importante para Teleantioquia. La película El tren de los pioneros se realizó a la par que la creación del canal. Para nosotros hacer la película El tren de los pioneros, que era un concurso que nos habíamos ganado, que me gané yo en Focine, Premio Nacional de Guiones, hicimos la película, pero teníamos que crear una productora, y la productora creamos Maya Televisión, que fue la primera productora realmente de televisión que tuvo el canal, y un apoyo importante junto con Iris Producciones y con estas empresas. Yo estuve a la cabeza en la parte de edición y de dirección de cámaras en Maya Televisión. Prácticamente el primer noticiero, el noticiero lo hicimos por iniciativa nuestra de Maya Televisión, puesto que no se lo podían dar el noticiero, por ejemplo, ni al Colombiano, o al Mundo, o al Caracol, o así, porque es decir, pensaban que se politizaba. Entonces se creó la cooperativa Coopercol, que era la cooperativa de periodistas. Nosotros impulsamos, Rodrigo Maya y yo impulsamos esa cooperativa para que fuera esa cooperativa la que asumiera el control del noticiero, que se adjudicó ese noticiero. Yo me independicé y fundé Imágenes Producciones. De todas las programadoras, que éramos 14 en la Asociación de Productores de Televisión, no queda sino Imágenes Producciones, actualmente vigente dentro del canal. Yo llegué al canal prácticamente por accidente, porque en la época no había ni el recurso técnico cuando inició el canal, ya hace casi 30 años, ni había tampoco la cantidad de gente con la experticia necesaria. Hubo necesidad entonces de que unas personas vinieran de Bogotá, nos asesoraran. Yo nunca me había puesto por delante de una cámara, yo no tenía ni la academia, no tenía la preparación universitaria, simplemente una experiencia en radio como locutor. Sin embargo, aprobaron mi trabajo y comencé como presentador ya 2 años después de haber iniciado el canal en el informativo de Antioquia de Coopercol, que era una cooperativa de trabajadores asociados que realizaba el noticiero. Así comencé yo en el canal regional de televisión Teleantioquia. Centroamericano y del Caribe de balonmano Colombia 2000 presentan Canal U y Teleantioquia. Lo que más recuerdo, así sea una comparación que no se puede dar al momento de hoy, fue las grandes transmisiones que hizo Teleantioquia en ese momento, cuando no se contaba con mayor tecnología. Por ejemplo, hicimos la transmisión, estábamos encadenados con una cadena internacional en el momento que explotó el Challenger. En cuestión de un cuarto de hora hicimos el montaje y estamos en directo. Que esas imágenes fueran ilegales o no, pues estábamos retransmitiendo un canal de los Estados Unidos, pero teníamos mucha sintonía. La más grande transmisión que creo que ha hecho Teleantioquia fue la venida del Papa Juan Pablo II a Colombia. Transmitimos en directo desde Bogotá, desde Río Negro, desde la Catedral Metropolitana, con una infraestructura técnica muy arcaica, pero de muy alta calidad en esa época, porque Teleantioquia no tenía infraestructura técnica. Inclusive uno de los enlaces de microondas que se usaron para esa transmisión fueron aportados por la RAI de Italia, y los manejó Teleantioquia porque teníamos conocimiento y experiencia ya en ese manejo de microondas para el transporte de la señal. Hicimos muchas transmisiones desde los municipios. Por ejemplo, la primera transmisión que se hizo descentralizada a nivel de Antioquia fue desde la región de Urabá, en donde hice un programa local con el gobernador Roldán, que se hizo solamente para esa región del Urabá. O sea, algo así como si se iniciara un canal local para la región de Urabá. Entonces se transmitió solamente para Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Carepa, una programación desconectada de la que transmitía Teleantioquia
desde Medellín. Titulares informativos de Antioquia. Empresas Públicas se está estrenando. En los televidentes hay recuerdos de algunas transmisiones que marcaron el inicio de Teleantioquia y aún encuentran en su canal regional muestras de su identidad. En este momento recuerdo al Papa cuando llegó y pues todo ese revuelo importante que tuvo acá en Colombia, cuando llegó allá a Bogotá, cuando llegó a Armenia, con todos, pues eso era muy importante, el Santo Padre aquí en Colombia. Y más que todo en los lugares donde la gente es bien pobre o gente que tampoco lo conocía porque tampoco tenía su televisor listo a la mano o al pie o con las personas. Bueno, también me gustó mucho me acuerdo mucho de la Feria de las Flores, con los desfiles, las danzas, toda la gente que bajaba de Santa Elena, todos los campesinos y todos esos bailes que hacen tan bonitos en ese entonces. Con dificultades, inexpertos en muchos asuntos, pero con el interés de llegar a los televidentes con información descentralizada, cercana y con imagen de región que permitía a la vez el reconocimiento de la gente. Primero, la dificultad de que no había la experticia, no había el conocimiento. Y de otro lado, la falta del recurso técnico. En esa época, por ejemplo, no teníamos los computadores que tenemos ahora, no se podía hacer una edición online. Los camarógrafos salían con una cámara que pesaba 15 o 20 kilos y había un asistente de cámara que llevaba una casetera que pesaba otros 15 o 20 kilos. Usted, por ejemplo, para el noticiero, nosotros que comenzamos, o en el caso mío, como presentador de noticiero, yo no tenía teleprompter y mis compañeros teníamos que memorizar los cines, es decir, la locución de cada uno de nosotros antes de presentar la nota había que memorizarla. Y eran, digamos, 15, 16 notas por noticiero, así que nos tocaba 7, 8, salvo 3 o 4 que iban de deportes, que la sección de deportes era muy corta. No teníamos el apuntador tampoco para que nos estuvieran ayudando, recordando si había algún cambio. Si un casete se enredaba, le tocaba improvisar a uno extenso, largo. Entonces, cuando se hacía una elección de un personaje que iba a trabajar en la televisión, tenía que ser de muy buena labia, muy buen improvisador y que estuviera bien empapado, que conociera qué estaba pasando en su ciudad, porque al fin y al cabo, como éramos un noticiero netamente local, tampoco había el recurso de las microondas, ni ahora del Sky o de otros sistemas o de las redes sociales para estar enviando información a través de internet. Si hablamos en el histórico fue muy alto, porque por ejemplo fue el principal referente de otras formas de circulación de la información, por ejemplo. Los noticieros que tuvo Teleantioquia fueron muy importantes, y hablo en pasado es porque en este momento la discusión se traslada a otra cosa. No podemos hablar de regiones de la misma manera que lo hacíamos antes del surgimiento de un entorno globalizado. Entonces, por ejemplo, los noticieros ya permitían plantear discusiones profundas alrededor de regiones que no tenían eco en los canales nacionales porque se consideraban un problema antioqueño, por ejemplo, y que solamente se discutían en ciertas emisoras radiales. Ya por lo menos el hecho de hacerlo televisivo de alguna manera legitimó un poco más este tipo de presencia, y eso es muy importante. Teleantioquia se convierte en un elemento legitimador de la identidad de la región. En cuanto a informativos, en cuanto a programas de variedades, fue muy importante el marcaje que creó alrededor de la cultura antioqueña. Es esto más esto, con tanto enredajo, con telas encima, con hilos debajo. Una de las cosas importantes es el reconocimiento de la gente, la apropiación por su canal. Todavía yo voy a los pueblos después de que han pasado 20 años, de que uno físicamente se ha transformado, que es otro, y la gente todavía lo saluda a uno y le dice venga a mi pueblo, o me dicen Copercol. Copercol hace rato desapareció. ¿Qué hubo Teleantioquia Copercol? Pues, lo recuerdan a uno por lo que hizo en esa época atrás. Y eso es bonito, eso para uno es muy satisfactorio. La gente lo recuerda a uno por cosas buenas, así estén ya en el pasado. Esas son de las cosas grandes que tiene uno ese es el patrimonio de uno como presentador, como locutor y como un personaje público que se convierte a uno, porque uno tiene que ser también como modelo para la gente. La gente lo mira, lo observa, cómo habla, qué dice, qué cosas hace, a qué invita, y mucho de ello lo toma la gente. La mayor fortaleza de Teleantioquia era el recurso humano, que fue muy calificado en su época
y por ejemplo en la parte técnica fueron ingenieros, incluido yo, que estudiamos en el exterior, en Francia, en Inglaterra, en Brasil, en los Estados Unidos, y veníamos a desarrollar lo que conocíamos allá y aplicarlo aquí en el canal regional. Esa era, yo creo que la mayor fortaleza ha sido la armonía con que se trabajaba en esos entonces. Y las dificultades que tiene cualquier canal en Colombia, la principal dificultad de Antioquia es la topografía montañosa, que eso impide que se llegue a la mayoría de los municipios. Y otra dificultad es la gran extensión, entonces el territorio antioqueño requiere mucha infraestructura para poder llegar. Y la parte económica, obviamente, porque esa infraestructura cuesta mucha plata. Afortunadamente en esa época habían empresas en Medellín que construían transmisores pequeños, sean de buenos o malos, pero que los aportaban y los municipios los compraban de cuenta de ellos para llegar a cada una de las poblaciones. Después se desarrolló un plan de expansión alrededor de 1994, cuando ya la gobernación se dio cuenta que había que llegarle a todos los municipios y se expandió alrededor de los 124 municipios en esa época. La otra fortaleza llegó ya en 1998, cuando el doctor Fernando Urrea, y con la gobernación del doctor Álvaro Uribe, decidieron subir la señal al satélite, que es lo que permite hacer un cubrimiento fácil hoy. Pasado cierto tiempo, digamos que hubo flaquezas con eso, debilidades, porque sostener, montar, dirigir y sostener un canal cultural es una cosa difícil. ¿Por qué? La programación cultural entendida, digamos, como se entendía en esa época, que era principalmente cubrir los eventos culturales, tener programas sobre nuestra propia idiosincrasia, sobre nuestra cultura, implicaba mucho trabajo, mucho desplazamiento, en fin, mucha plata, y no había plata. Entonces el canal, con eso quiero hacer una, digamos, como una conexión con la manera como se iba a sostener. Hubo momentos en que el canal, como dependía de estos socios y no vendía publicidad, se fue viendo en muchos aprietos y en muchas dificultades. Recuerdo un momento por allá en 1988 tal vez, o 87 a finales, en que se empezó a hablar de que no iba a haber plata con que pagarnos, que el canal no tenía un solo peso. Posteriormente empezaron a aparecer y digamos que eso permitió abrir un poco más la idea de qué programación debía nutrir al canal, y empezaron a aparecer eventos que le proporcionaban ingresos al canal. Valga la pena mencionar ahí entre ellos la Lotería de Medellín. Nosotros hacíamos transmisiones de la Lotería de Medellín, que eso no tiene, digamos, ningún encanto. Las hacíamos por fuera de Medellín, en municipios como San Antonio de Prado, y eso era un montaje dispendiosísimo, dificilísimo, porque nosotros no teníamos con qué, pero significaban ingresos para el canal. Posteriormente, cubrimientos de reinado de belleza. El mismo desfile silletero nos proporcionó pues muy buenos ingresos durante mucho tiempo que lo hicimos nosotros solos, y creo que inclusive ya pues también con Telemedellín. La Feria de Flores siempre ha significado, digamos, unos ingresos muy válidos para el canal, y empezamos a buscar maneras de que se produjeran ingresos para el canal, que el canal no dependiera únicamente de la plata que podían aportar los socios. Luz Patricia, fiel televidente de Teleantioquia, reconoce el valor de tener en el departamento de Antioquia un espacio que proyecta a los antioqueños y recuerda algunos programas con cariño. Al canal regional le doy la gran importancia de que se sobresale de todos, porque es un canal de todos los antioqueños,
porque a todos nos gusta ver a cada región cuál es el problema, cuál es la dificultad, cuál es la alegría de los pueblos, qué pasó en X o Y municipio, y sigue mostrando como siempre, como me ha gustado, esa belleza linda de lo que es nuestro canal. Ese cariño, esos pajaritos, esas flores, esas vaquitas, esos caballos, todo eso es para mí el canal regional. Ese programa no me lo perdía con Juan Ignacio, empecé a verlo con él porque verdaderamente mostraba la humanidad, la sencillez, la alegría, el encanto que esta gente tiene del campo, porque el campo es eso, la libertad, el perfume de las flores, el sonido del agua, de una quebrada y los pajaritos por la mañana al despertarse. El programa de los viernes Musiné, con Mauricio y con Carlos Alberto. También me gusta todo un programa que es El Mensajero, con un amigo, y entonces cuentan unas historias maravillosas de lo que es Medellín, de lo que es el antioqueño, de lo que es el paisa, y yo me muero de la risa viendo ese programa los lunes por la noche. Quisiera decir una cosa, no con el ánimo de vanagloriarnos, y es Teleantioquia siempre fue grande, desde que nació fue grande, nació con una idea un poco vaga, digámoslo así, o muy arriesgada tal vez. Fue el primero de los canales regionales y hubo un momento, y ha habido momentos en que nosotros hemos realmente marcado tendencias, y creo que y hubo épocas en que probablemente Teleantioquia era el canal que más producción en vivo tenía, incluyendo los canales privados de todo el país. A nosotros nos ha gustado mucho el desafío del vivo. El vivo tiene sus grandes ventajas, el vivo de cierta manera tiene unos grandes desafíos, y aprovechando, digamos, como ese empuje, nos fuimos metiendo en mucho tipo de asuntos a programar, asuntos a cubrir difíciles. Entonces empezamos como ya les dije, con fútbol. También nos lanzamos a hacer ciclismo en 1993, en una etapa grande de Vuelta a Colombia, en la que tuvimos hasta el helicóptero de la gobernación, varias móviles que ya en ese momento había, una producción de gran envergadura. Hicimos luego mucho cubrimiento de la Vuelta a Antioquia. Avanzamos mucho en los deportes, tuvimos panamericanos de gimnasia, eventos así de grandes dificultades técnicas que hemos sabido asumir bien, y que inclusive hemos tenido hasta el reconocimiento muy particular de Señal Colombia, en el sentido de que hacemos las cosas de deportes muy bien hechas en el país. Claro, me veo en ellos cada vez que salgo a la calle, que salgo del colegio. Me siento muy feliz porque cualquiera podemos estar en un programa. Todos los días hay un programa humano que nosotros lo llevamos. Pueden decir, es que es lo mismo, la misma vida igual. No, es algo diferente, una sonrisa, un abrazo, un beso, un adiós, un saludo. Eso es un programa especial para cada persona, y eso yo lo tomo así. Eso para mí es la televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.